Saludos mis queridos hermanos de Casa de las Buenas Nuevas de Caudare, pero también saludos y bendiciones a todos aquellos que se conectan desde otras congregaciones, desde otras iglesias. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, a ti que has apartado este tiempo para conectarte y ser edificado por la palabra del Señor. Quiero que te prepares para compartir un tema más en nuestra serie de gran bendición, Vive según su diseño. Hoy hablaremos un poco de la mansedumbre. Primeramente, veremos este fruto del Espíritu, parte de este fruto del Espíritu desde el corazón de nuestro Señor Jesús, como nuestro gran ejemplo, nuestra guía. Pero también veremos casos y experiencias prácticas para aplicar la mansedumbre a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Así que no te desconectes hasta el final, porque sé que este tema será de gran bendición para ti, para tu familia y para todo aquel que lo escuche. Prepárate para ser retado, pero también inspirado por la palabra del Señor. Bendiciones, comenzamos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué implica vivir de acuerdo a lo que Dios en amor planificó para nosotros? En esta serie seremos expuestos a verdades eternas de nuestro Dios. Estas nos guiarán a vivir una vida más excelente, a vivir según su diseño. Qué alegría tengo de poder exponer la palabra de Dios nuevamente a cada uno de ustedes. Y más alegría tengo de que hayas dispuesto tu corazón, tu mente y este tiempo para exponerte a aquello que es la palabra del Señor, aquello que nos transformará, que nos cambiará, que ya está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Es mi expectativa que este tiempo sea un tiempo especial en el que la presencia de Dios nos transforme, nos cambie, derribe aquellas cosas que están allí incrustadas en nuestra mente, que nos pueden estar limitando para poder vivir la vida que Dios ha comprado para cada uno de nosotros. Una vida buena, una vida abundante, una vida llena de mucho gozo y bendición. A propósito de vidas, tenemos un tema más en la serie que hemos llamado Vive según su diseño. Una serie que nos ha mostrado quizás algunos detalles de aquellas expectativas que como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, podemos tener acerca de esto que dice Jesús. Tendrán una vida, pero vida en abundancia. Ahora, Jesús también nos manifiesta esto, que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando estamos conectados con Él, cuando Él es la fuente de nuestra vida, entonces nosotros podemos llevar mucho fruto. Fruto que el apóstol Pablo desglosa en el capítulo 5 del libro de Gálatas, a partir del verso 22 y 23, nos manifiesta que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que ante todas estas cosas no hay ley que pueda condenar. Es bien interesante porque entonces el día de hoy trataremos un tema más en esta serie. El fruto que tocaremos el día de hoy es mansedumbre, en un tema que he llamado mansedumbre, poder bajo sumisión. Qué interesante que la palabra mansedumbre tiene una raíz en el griego que nos permite desglosar la riqueza de la Biblia, la riqueza de la Escritura en esencia del original bíblico, que nos permite ver que hay algo muy interesante detrás de ello. La palabra en el griego es prautes, que implica dulzura, ser apacible, por implicación también ser humilde. El manso no resiste. Ahora, es bien interesante recordar y aún ver que en medio de los conceptos humanos, en medio de los conceptos que maneja la sociedad, pareciera que ser manso no es algo bueno, sino que es más bien ser débil, carecer de fuerza, carecer de carácter, pero nada más opuesto a la verdad que la Biblia manifiesta. Más bien, aquella persona que es mansa, aquella persona que se le adjudica la virtud de la mansedumbre, es una persona controlada por el Espíritu Santo.
Es una persona que ha sido transformada, que ha dejado de lado la naturaleza pecaminosa, que ha crucificado sus pasiones junto con aquello que era su mala manera de vivir y por supuesto pasada manera de vivir. Así que cuando vemos la mansedumbre desde el punto de vista bíblico, vemos más bien poder bajo sumisión. Es la capacidad que tiene una persona para poder responder el bien cuando se espera es el mal. La mansedumbre es una de las características que incluso Jesús manifiesta que forma parte de su corazón. Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, Jesús está hablando a aquellos que están a su alrededor y dice: vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Es revelador ver que Jesús dice: hey, dentro de mi corazón está impregnada la mansedumbre, está impregnada la humildad, y es mucho más interesante que Jesús habla de tanto de la mansedumbre como de la humildad de manera separada. Veremos un poco más allá de lo que significan ambas cosas y cómo están relacionadas. Pero lo importante de esto es: Jesús en su corazón es netamente manso y humilde. Y entonces nos hace una invitación a ti y a mí el día de hoy. Dice: aprendan de mí. Aprendan de mí, que yo en esto soy de corazón 100% manso y humilde. Así que el desafío el día de hoy no es simplemente actuar como quienes cambian solamente por cambiar, por modismo o porque alguien más les dijo, sino ver en nuestro corazón, revisar en nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que escudriñe profundamente las profundidades de nuestro corazón para que podamos alinearnos al corazón de Jesús y podamos vivir una vida como la que Él vivió, mansa y humilde de corazón. Ahora, te decía que la palabra humildad y la palabra mansedumbre son diferentes en el idioma original. La palabra humildad tiene que ver con la raíz del griego que se llama tapeinos, que implica humillado, de baja condición, pobre. La palabra humildad es aquella que se traduce como pobres de espíritu en Mateo capítulo 5, cuando Jesús habla en su sermón del monte. Pero es manifestada quizás a plenitud para mi juicio personal, es manifestada a plenitud en Filipenses capítulo 2, cuando se manifiesta aquello que dice de la actitud que tuvo Jesús ante dejar de ser o dejar de asumir su rol, su poder, su estatus como Dios. No tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que más bien se entregó, se despojó a sí mismo, y dice que se humilló. Esa palabra humilló es la palabra que tiene la raíz en humildad. Se humilló y se despojó a sí mismo, por lo cual Dios entonces lo exaltó hasta lo sumo. Entonces vemos que el idioma original de la Escritura y el mismo Jesús nos dice que tanto la mansedumbre como la humildad, aunque están íntimamente relacionadas, y veremos en una persona que probablemente tenga mansedumbre, que también tenga humildad y viceversa, vemos que el idioma y el griego nos da una amplitud que nos dará un gran banquete en la palabra del Señor. Ahora, hoy vamos a tratar netamente asuntos que tienen que ver con la mansedumbre como fruto del Espíritu, pero te animo a que hagas un estudio y que puedas revisar qué tiene que ver la humildad en la vida de un creyente. Encontraremos cosas maravillosas. Ahora, la mansedumbre o falta de ella se hace evidente en el trato con otros y en la manera en cómo reaccionamos ante lo que los demás hacen y, por supuesto, si eso nos afecta. Ahora, ¿qué es entonces la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo? Vamos a conceptualizar un poco esto. Es la capacidad sobrenatural de responder con el bien cuando se espera que la reacción sea el mal. En otras palabras, es la capacidad divina de vencer el bien con el bien, el mal.
Es la capacidad divina de vencer el mal usando el bien. Ahora, es poder bajo control. Es poder bajo control. Como te decía, la mansedumbre no es carencia de poder. Es poder bajo sumisión. Y veremos que esta sumisión tiene un propósito, tiene una dirección, tiene algo mucho más elevado que el simple beneficio personal. En otras palabras, es ser como Jesús. Es ser como Jesús. Ahora, mira que el término mansedumbre lo usan también algunas personas que tienen que ver con el ramo que trabajan con los animales, y muchas veces es aplicado con un animal que es domesticado. Imagínate un caballo salvaje, tiene fuerza, tiene vigor, tiene brío, y progresivamente es domesticado. Ahora, cuando un caballo es domesticado, no es que pierde su poder, no es que pierde su vigor, no es que pierde su fuerza, sino que la pone en control, la pone bajo sumisión y es usada entonces para cosas que pueden ser muy, muy beneficiosas. Entonces, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, aquellos que somos creyentes, aquellos que confiamos en Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador, lo siguiente será una premisa sumamente importante. Y es esta: dado que el Espíritu Santo vive en ti y en mí, entonces su fruto es que tú y yo vivamos como personas mansas. Ahora, ¿cómo vive una persona mansa? ¿Cuáles son las características de una persona que experimenta, que vive, que practica, que el Espíritu Santo produce constantemente fruto, que a la hora de exponerse ante ciertas circunstancias, lo que brota, en vez de violencia, en vez de venganza, en vez de altivez, en vez de desafío, sea mansedumbre? Porque hay cosas que son opuestas a la mansedumbre, como es lo que acabo de mencionar, la venganza, aquellas cosas que incluso manifiestan y hacen que la gente entre en conflicto. Pero entonces, ¿cuáles son esas características? Ve a la Escritura conmigo y vamos a descubrirlas una a una. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3, nos dice la primera de las características, y es que las personas que viven bajo el fruto de la mansedumbre viven al nivel de su llamado. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que tú y yo hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados por Cristo cuando el Espíritu Santo sella nuestro corazón y dice en el mundo espiritual: este hombre, esta mujer le pertenece a Dios. También estamos recibiendo un llamado, y ese llamado coloca expectativas claras. Hay personas que quizás no tienen expectativas claras de la vida cristiana y por eso tienen muchos conflictos a la hora de crecer, a la hora de incluso afirmarse en fundamentos sólidos en la fe. Pero lo que entonces nos dice el apóstol Pablo es: ustedes pueden tener la expectativa de vivir de esta manera. Ustedes pueden tener la esperanza de vivir de esta manera, y es que puedan vivir con toda humildad y mansedumbre, porque eso les permitirá cohesionarse, eso les permitirá tratarse bien, eso les permitirá vivir en armonía, eso les permitirá mantener el vínculo de la paz. Es la expectativa que tú y yo podemos tener para nuestros hogares, es la expectativa que tú y yo podemos tener para nuestro matrimonio. Es la expectativa que tú y yo podemos tener en círculos o en ambientes en donde los creyentes estamos. Entonces, la mansedumbre forma parte esencial del ADN de un hijo de Dios y es la expectativa que podemos tener. Ahora, dentro del llamado que Dios nos ha entregado, una de las cosas que
que es muy notorio y que constantemente veremos y tendremos que llevar adelante este asunto de defender nuestra fe. La mansedumbre se hace necesaria para defender la fe. Y aquí creo que hay muchos creyentes que con buenas intenciones han tratado de defender la fe, pero no necesariamente lo hayan hecho bien. Hay un sinfín de problemas que uno puede ver en las redes sociales, gente que pareciera que es muy buena lanzando piedras a otros creyentes. Y la verdad es esta, a estar en paz nos ha llamado el Señor. Sin embargo, también nos ha llamado a dar razones para aquellos que piden razón, que piden las razones por las cuales nosotros creemos en Jesucristo. Ahora el apóstol Pedro lo dice de esta manera: ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo, ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse. Y mira cómo lo dice. Dice, para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Lamentablemente, muchas personas lo que quieren es tener la razón. Pero una persona mansa entiende que hay un nivel superior al cual se puede acceder y se puede llegar, e incluso al cual estamos llamados a estar. Y es a que realmente lo importante es que la Escritura, el Evangelio, se ha expandido. Si lo que hacemos es tratar de siempre tener la razón contra otros creyentes, porque hay una infinidad de personas que pueden pensar diferente acerca de ciertas cosas de la fe, entonces se generan esos conflictos entre creyentes. Y lo que el apóstol Pedro nos dice: hey, aquellos que pidan razón de su fe, dénsela, pero dénsela con mansedumbre. Y es bien interesante porque el manso no es una persona reactiva. No es una persona que ataca con violencia, no es una persona que se ofusca rápidamente, no es una persona que tiene la mecha corta, sino que más bien es una persona que ve mucho más allá y que tiene propósitos mucho más elevados que simplemente tener la razón en un momento, en un lugar y ante un tema en específico. Eso no significa que no tengamos que hablar acerca de las verdades que hay dentro de la Escritura y que en algunos momentos tengamos que corregirnos los unos a los otros. Lo que sí nos debe caracterizar en medio de esa corrección es la mansedumbre, según el apóstol Pedro. Ahora, no solamente es que las personas que viven con mansedumbre viven al nivel del llamado y pueden llevar y ejecutar ese llamado de manera adecuada, sino que también saben cómo tratar las heridas. Seguimos con el apóstol Pedro, pero esta vez en la primera carta, verso 19 al 25 del capítulo 2, el cual dice de la siguiente manera: el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Y aquí está lo interesante de este pasaje. Dice, cuando lo maldecían, no respondió con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Pero mira la expresión que dice el apóstol Pedro dice, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida
de sus vidas. En otras palabras, hemos vuelto al diseño de Dios. Y mira que en este pasaje, que es un poco denso y que tiene muchas aristas que podemos hablar, necesitamos enfocarnos en esto. Mira la actitud de Jesús. Dice que cuando a él lo maldecían, él no maldecía. Que cuando a él le causaban sufrimiento y lo amenazaban e incluso lo golpeaban, él no usaba el poder que él tenía y que él tiene para poderle hacer frente a eso. Mira qué interesante. Ponte por un momento a pensar lo siguiente. ¿Jesús tenía el poder o no tenía el poder para evitar que incluso lo tocara a alguien que se lo llevó luego preso? Tenía el poder. Es más, tiene el poder para poder evitar cualquier tipo de cosas. Sin embargo, haciendo o dándole fundamento a lo que el apóstol Pablo dice de él, que se humilló, que se despojó y que dejó a un lado su trono, él se hizo uno como nosotros y no usó ese poder. Y el poder que usó, que es un poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, que le permitía sanar, que le permitía hacer prodigios, nunca fue usado para el beneficio propio de Jesús. Siempre le encomendó su causa al nivel superior, porque su causa no era estar bien, su causa no era que la gente lo siguiera solamente, su causa incluso trascendía a una sanidad, trascendía a que alguien fuese liberado. Su causa era superior, traer la oportunidad para los seres humanos de que tú y yo podamos acercarnos a Dios, pagar el precio castigo de nuestra paz para que nosotros pudiésemos llegar a tener la oportunidad de acercarnos a Dios y ser salvos. Así que Jesús tenía un nivel superior, algo superior a lo cual apuntar. Por lo tanto, él no utilizaba su poder, que lo tenía, en beneficio propio, sino en función del propósito, de la voluntad de su Padre que está en los cielos. El manso de corazón no da lugar al enojo reactivo y fácil, sino que encomienda su causa a aquel que lo defiende. Defensa que es superior, segura y plenamente justa. Las personas mansas no reaccionan con enojo fácilmente. Ahora, pregúntate por un momento. ¿Hay alguna relación en la cual necesites este fruto de manera particular? ¿Hay alguien que te genera reaccionar de manera impulsiva? Hay circunstancias que hacen que tú te sientas ofuscado rápidamente, que te sientas reactivo rápidamente y que reacciones incluso con violencia. Porque mira esto, si eso es así y eres hijo de Dios, tengo una buena noticia. La buena noticia es que puedes tener la expectativa de no vivir de esa manera. Eso no significa que esté bien, incluso realmente está mal. Ahora, el punto es este. Puedes tener la expectativa, dominado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, de vivir completamente diferente a eso. Y las personas que incluso puedan estar viviendo y hayan vivido años y años de su vida bajo la ira, bajo el enojo, bajo el odio, el resentimiento, la venganza, pueden tener la expectativa de ser libres en el nombre de Jesús de eso, porque ya Jesús te hizo libre. Ahora lo que necesitas es vivir en la fe, necesitas vivir en el fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de los creyentes. El manso confía y se ha entregado a tal nivel a Dios que confía plenamente en su voluntad, aún en medio de los escenarios más dolorosos y desafiantes. Oye, ¿qué escenario más doloroso y desafiante que la muerte de la cruz que experimentó Jesús? Un escenario doloroso, desafiante, incluso que pareciera ser innecesario para Jesús. Necesario era para nosotros que Él fuera a la cruz, pero para Él no era necesario ir a la cruz.
Ahora el punto es este. A tal punto Jesús se despojó de sí mismo que confió en la voluntad de su Padre. Y esa voluntad terminó siendo, 1, exaltación para Él. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Colocó a sus enemigos debajo de sus pies. Y tú y yo, que somos los más beneficiados, hemos recibido la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia y encontrar allí el oportuno socorro. ¿Qué te parece? A tal punto Jesús confió en la voluntad de su Padre, que no dudó por un momento, aunque en su humanidad quizás pudo haber dejado o haber pensado no querer pasar por allí. Dijo en su momento, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, querido Padre. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Confiamos en tal nivel a Dios. Nos hemos despojado de nuestras expectativas, nos hemos despojado de nuestros planes, de nuestros anhelos, de tal manera que podamos confiar a tal medida que veamos que aún en medio de los escenarios dolorosos, desafiantes y problemáticos, Dios tiene el control. Y confías en la voluntad de Dios. ¿Confías en la voluntad de Dios cuando las cosas están bien? ¿Confías en la voluntad de Dios cuando las cosas no están tan bien? Porque un hombre manso y una mujer mansa tiene esa característica. Se ha despojado, ha reconocido que no puede solo, que no puede, que no tiene la capacidad para poder llevar adelante su vida, que no tiene la capacidad para poder ejecutar los roles que tiene como hombre, como mujer, que no tiene la capacidad para poder hacer algo bueno. Ya se ha entregado por completo. Y ese entregarse por completo a veces es dejar a un lado el resentimiento, dejar a un lado el enojo, dejar a un lado la ira, dejar a un lado la contienda, dejar a un lado aquellas cosas que están entorpeciendo, que están intoxicando el ambiente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el lugar donde nosotros estamos y decir, Señor, yo no quiero vivir de esta manera, quiero vivir guiado por tu Espíritu Santo, quiero vivir bajo el fruto de tu Espíritu y quiero ser una persona mansa y humilde de corazón como tú lo eres. Un corazón que es manso no puede ser cambiado en su esencia, aunque lo hieran profundamente. ¿Sabes? Hay gente que dice, es que a mí me han herido mucho, así que yo soy de esta manera. Soy seco, soy despegado, tengo estos límites. Pero un corazón manso, como el de Jesús, no fue cambiado en esencia. Su esencia no cambió porque lo hayan tratado mal. Jesús nos sigue dando la misma oportunidad que luego de ir a la cruz, hace más de 2000 años, estuvo disponible para aquellos que vivieron y para aquellos que vivimos en este momento. Es la misma oportunidad. El corazón de Jesús no cambia. Y el corazón de una persona mansa tiene la capacidad de decir, como hombres como Esteban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira que eso es coherente con la misión de Jesús. Jesús en su momento dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. Así que qué interesante es, porque imagínate a Jesús en el momento crucificado allí. ¿Qué posibilidades de maldiciones y de palabras que pudieron haber afectado directamente a los hombres que hicieron esas cosas? No pudo haber dicho. Sin embargo, las palabras mansas de Jesús, lo que pronunciaron fue, Padre, perdónalos. Perdónalos, Señor. Porque no saben lo que hacen. Un corazón manso no cambia, a pesar de las más profundas heridas que otros nos puedan hacer. Eso pareciera ser algo fuera de lo humano, y lo es. Es una capacidad divina.
Pero esa capacidad divina le ha sido entregada a todo hijo o hija de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo que mora en ti y eso es una certeza en tu vida, querido, puedes ser libre de eso. Sé libre de aquellas cosas que no te permiten vincularte bien con otros, pero que son cosas que vienen del pasado, que vienen de aquellos que te hirieron. Quizás estás condicionando tus relaciones por aquellas cosas que te hicieron en el pasado. Y yo no digo que el pasado no nos permita aprender de ciertas cosas. Hay ciertas cosas que aprendimos del pasado y que nos son beneficiosas en el presente, pero no poder vivir a plenitud, no poder experimentar la libertad de poder vincularnos bien y a plenitud con aquellos que están a nuestro alrededor por causa del pasado es algo que no debe estar en el banco del corazón de un hijo o una hija de Dios. Y no porque no pueda estar, sino porque hemos sido llamados a algo superior. Una persona mansa no persigue tener la razón porque su meta es superior, trasciende a ganar en una circunstancia puntual y efímera. Proverbios capítulo 5, verso 1. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Así que hemos visto que las personas que viven con mansedumbre, que son mansas, pueden vivir su llamado al nivel en que Dios los ha colocado, pero también son personas que saben cómo tratar las heridas. Y por último, son canales de restauración. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Una de las cosas una de las circunstancias en que una persona es sumamente vulnerable es cuando es expuesta su debilidad, su pecado o sus errores. Y cuando se encuentra a esa persona en el momento del acto o del momento del error, es mucho más vulnerable. Y si la persona que lo encuentra, que descubre el secreto, no tiene mansedumbre en su corazón, le será muy tentador usar ese conocimiento que se convierte en un poder para beneficio propio y para controlar las circunstancias. Pero el apóstol Pablo lo que nos dice es esto: si ustedes saben de alguien que ha pecado, que ha cometido errores, ustedes que son espirituales, no dice ustedes que son carnales, ustedes que son gente experimentada, no habla de eso. Es directamente relacionado a nuestra relación con el Espíritu Santo. Dice: ustedes que son espirituales, restauren. Lo cual implica no solamente ayudarle a salir a la persona de la circunstancia, sino empezar a caminar de una manera diferente. Empezar a vivir de una manera diferente. Ayudarle, apoyarle, caminar con esa persona. Ser el bastón que necesita porque de repente no pueda caminar en esa área. Orar. Y como dice más abajo en el capítulo 6 de Gálatas, llevar las cargas los unos con los otros. Y nos hace una advertencia y nos dice: hey, porque es que ustedes también pueden pasar por las mismas circunstancias. No están exentos de ello. Pero porque hay personas que solamente dicen: no, sí, es verdad, para que no me juzguen cuando yo cometa el error. Pero no, lo importante y lo relevante de todo esto es que nos mantengamos como personas que no cometen ese tipo de errores y que cuando otros lo cometan, entonces nosotros seamos una fuente por la cual Dios puede transmitir restauración en la vida de otra persona. Imagínate llevar eso al hogar. Imagínate llevar eso al lugar de trabajo. Imagínate cuando un cónyuge comete un error y es encontrado en el error.
¿Te acuerdas de la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? La mujer y el hombre, por supuesto, pero solamente se habla de la mujer. Y Jesús, luego de confrontar de una manera muy magnífica y mansa a otros con su propio pecado, le dice: mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Y Jesús, que era el único que tenía la capacidad para poder condenar, dice: yo tampoco lo hago, vete y no peques más. Es nuestra actitud con los hermanos, es nuestra actitud con nuestra familia, es nuestra actitud con nuestros hijos, con nuestros amigos, allí en la iglesia, en el grupo. Es nuestra actitud con nuestros líderes. Sería muy interesante vivir de esa manera. Y yo sé, esto es muy desafiante, porque tiene que ver con lo profundo del corazón, con aquellas cosas que a veces batallan dentro de nosotros. Pero vuelvo y repito lo siguiente: estamos llamados a vivir en ese nivel. No podemos esperar vivir de otra manera. Ahora, el manso de corazón usa el poder de aquello que sabe para adentrarse en el corazón de aquel que necesita ayuda con un fin, y es restaurarle para que la gloria de Dios sea manifestada. Qué maravilloso es cuando alguien encuentra en la iglesia, encuentra un hermano, una persona que le permite y que es un canal de Dios para ser restaurado. Y Dios es glorificado. Al final de cuentas, queridos, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, y vivir según esta forma, es solamente con un enfoque: que la gloria de Dios sea manifestada. Quiero cerrar con esto. Un ejemplo en la vida de Jesús. Veamos un escenario en el que Jesús manifestó mansedumbre. Marcos capítulo 14, verso 43 en adelante. Empezamos la lectura de la siguiente manera. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estamos al frente de una traición. Estamos reviviendo a través de la escritura la traición de Judas. Pero no solamente la traición de Judas. Estamos hablando de aquellos que habían decidido entregar su vida, su tiempo, sus recursos a una obra que en este momento habían decidido dejar, dejando también desprovisto a Jesús de sus amigos. ¿Te han dejado alguna vez? ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Han hecho algo en tu contra?
Y esto apenas era el principio. Si sabes, y la mayoría sabemos lo que ocurrió posteriormente, que es apenas el principio. Pero mira esto. Jesús venció el mal con el bien. Mira la respuesta que Jesús le da a Judas. Amigo, ¿a qué vienes? Vamos. Cuando alguien te traiciona de manera deliberada o te ha traicionado de manera deliberada o ha hecho algo en tu contra de manera deliberada, ¿le dices amigo? ¿Lo tratas bien? ¿Dejas que incluso se te acerque? Jesús no solamente permitió que Judas se acercara, sino que le besara la mejilla. Eso es una expresión de personas que estaban vinculadas estrechamente, que incluso representaba, que reconocía la autoridad. Mira la desfachatez de Judas. Dijo, maestro, ¿cómo reaccionas ante la ironía? ¿Cómo reaccionas ante el cinismo de otras personas? Mira esto. Cinismo, ironía. Estaban tratando a Jesús como un malhechor, como un ladrón. Aquellos que se sentaban con Jesús a escucharle la semana anterior, el día anterior, en la iglesia, en la sinagoga, estaban allí. Quizás para Jesús había caras conocidas, caras que quizás se sentaron cerca, que le hicieron alguna pregunta, gente cercana. Y es que el dolor más fuerte que experimenta un ser humano es cuando alguien te hiere y ese alguien es cercano. Y mira cómo reacciona Jesús, manso, amigo, ¿a qué vienes? ¿Jesús no sabía que venía? Claro que sí. Sin embargo, la respuesta de Jesús ante todo lo que estaba ocurriendo fue mansa. Escudriñamos un poco más. Jesús le dice a Pedro, por cierto, en otro evangelio dice que esa persona que sacó la espada era Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, ¿acaso yo no puedo orar a mi Padre y mi Padre enviaría inmediatamente más de 12 legiones de ángeles? Jesús sabía el poder que tenía a la mano y sabía que si él pedía al Padre tal cosa, eso ocurriría. Mira que una persona mansa tiene poder, pero no lo usa solamente para su beneficio, sino para el beneficio de alguien más. Imagínate el escenario entonces. Jesús ora, el Padre manda las legiones de ángeles, la gente es calcinada, se acabó, no quedó ninguno, hasta los palos y las antorchas fueron consumidos por un fuego que Dios mandó del cielo. ¿Y tú y yo? ¿Dónde queda la cruz? ¿Dónde queda el justo pago de la ira de Dios? ¿Dónde queda la oportunidad de acceder a la gracia? Ahora, naturalmente y para el hombre natural, sería normal hacerse de lo que tiene para defenderse. Mira que Jesús no tuvo una reacción violenta. No dijo, bien hecho Pedro, dale en la otra oreja porque aquí no nos vamos sin pelear. No. Jesús le dijo a Pedro, hey, es necesario que se cumpla el propósito. Wow. Cómo nuestro Señor nos enseña. Es necesario, por encima de nuestras necesidades, por encima de nuestras expectativas, por encima de nuestros deseos, por encima de aquello que nosotros creemos que deben ser las cosas, el propósito enorme de Dios, el propósito eterno y soberano del Rey de los cielos es superior para aquellos que
están dirigidos por el Espíritu Santo. Tremendo. ¿Algo más? La mansedumbre trae restauración. Lucas capítulo 22 muestra algo que en Marcos no está. Capítulo 22, verso 51. Dice, entonces contestando Jesús dijo, basta ya de esto. Enseguida le tocó la oreja al que estaba herido y se la restauró. En otras versiones dice, sanó. A mí me gustó esta, se la restauró. Porque la mansedumbre tiene la capacidad de restaurar las heridas, de restaurar los errores, de restaurar aquellas cosas que han estado erradas para otras personas y que han estado erradas para nosotros. La mansedumbre cubre el golpe que puede dar la efusividad de un momento, el dolor que genera unas palabras mal dichas en un momento específico. Las palabras que se dicen en enojo, que se dicen en ira, que se dicen con ironía, que se busca la yugular para poder atacar. Cuando conoces la debilidad de alguien más y usas esa debilidad en contra y empiezas a tratar de herir a esa persona, la mansedumbre hace un círculo alrededor de esa persona que le permite aún recibir el más doloroso dolor, reconociendo que Dios está al control. La mansedumbre es el fruto de una planta que está enraizada en la confianza. En la confianza en la justicia de Dios. ¿Te recuerdas lo que leímos en la carta de Pedro? Que cuando Jesús era atacado, era maldecido, era golpeado, encomendaba a aquel que juzga con justicia. La mansedumbre está enraizada en la confianza en la justicia de Dios. Pero la mansedumbre está enraizada también en la confianza en el poder de Dios. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Confianza en el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que ahora ese poder reside sobre la iglesia. Confianza en el poder de Dios. Y tercero, confianza en la voluntad y propósito de Dios. Jesús, en el último pasaje que leímos, le dice a Pedro, tranquilo, lo importante es que se cumpla el propósito. Si yo tengo que ser encarcelado, si yo tengo que ser golpeado, si yo tengo que pasar por donde tenga que pasar, la verdad es que todo eso, si es necesario, yo lo haré para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Qué hay con nosotros? Querido, nos hemos despojado de esta vida a tal punto en que estamos dispuestos a vivir de esa manera. Ojo, yo no estoy diciendo que no nos importe nada de este momento y que no nos importen cosas que tengan que ver con la cotidianidad, que no tengamos que hacerle frente a ciertas cosas. Incluso, no es que siempre vamos a estar recibiendo golpes de otras personas. Hay momentos en los que hay que retirarse. Jesús, hubo un momento en que hubo un grupo de personas que quisieron apedrearles y Jesús salió y los dejó de lado. Hay momentos de momentos, pero el punto es este. Es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, la primicia, lo primordial, el norte, la brújula que dirige nuestra vida. Ojo, porque yo entiendo esto. No siempre es sencillo. Que los afanes de este mundo tienden a ser como un sacudón constante en nuestra vida y quedamos desorientados y a veces la brújula no nos está funcionando bien. Pero entonces hay que echar para atrás y recordar cuáles son nuestras convicciones en esto.
Y si Jesús, que es manso y humilde de corazón, nos invita a aprender de Él, vaya que tenemos que aprender mucho de la mansedumbre de Jesús. Porque eso restaurará nuestras vidas, restaurará nuestras familias, restaurará nuestras relaciones, nos permitirá vivir con sanidad. Los beneficios que hay de una persona que vive con mansedumbre es que no es preso, no está atado al enojo, a la ira, al resentimiento, a la venganza. Y tantas cosas que traen ese tipo de actitudes y de formas de vivir negativas que destruyen familias, destruyen personas, destruyen relaciones e incluso atentan con destruir este mundo. El punto es, querido hermano, que la mansedumbre es uno de los frutos más profundos, que cala en lo más profundo del corazón y que nos hace más cercanos a parecernos a Jesús, a estar a la medida, a la altura de aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y si a veces tendremos que pasar por momentos difíciles, si a veces tendremos que pasar por dolor, por pérdida, a fin de que podamos experimentar la mansedumbre como fruto del Espíritu, entonces, al final de cuentas, si eso es conforme a la voluntad de Dios, Dios será glorificado. Nuestras vidas serán transformadas y podremos experimentar una vida según su diseño. Quiero dejarte una tarea. Lee capítulo 37 del libro de los Salmos. Capítulo 37, los primeros 11 versos. Los primeros 11 versos. Allí encontrarás, querido, una cápsula condensada de todo lo que hemos hablado hoy. Y escudriñarlo será verdaderamente apasionante para ti. Porque el Espíritu está muy interesado en que tú seas consciente y que puedas asumir que esto es una realidad para tu vida, es una realidad para tus relaciones, es una realidad para aquellos que conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Por cierto, quiero cerrar con una oración, haciéndote esa invitación. Si no conoces a Jesucristo, si no has hecho de Jesús tu Señor y Salvador, pero reconoces que tu vida es un completo caos, que no tienes la capacidad para poder llevar adelante tu vida, que separado de Cristo no puedes hacer absolutamente nada, que entiendes que el pecado te separa de Él, entonces yo quiero hacerte la misma invitación que Jesús te hizo. Aprende de Él. Y para aprender de Jesús, necesitas andar con Jesús. ¿Qué te parece si entonces dispones tu corazón para hacer una oración y le dices así: querido Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que mi vida es un total y completo caos porque tú no estás en ello. Por eso te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mi manera obtusa de vivir. Pero creo que me das la oportunidad de acercarme a ti y acercarme a tu gracia. Te pido que seas mi único y suficiente Salvador, porque creo en mi corazón que tú pagaste por todos mis pecados en la cruz del Calvario. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme vivir bajo cada fruto que tu Espíritu trae a aquellos que confían en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta última oración con nosotros por primera vez, me encantaría saberlo. Será un tiempo bien especial a partir de este momento en tu vida. Será un tiempo en el que podrás experimentar una relación más profunda con Dios. Quizás tengas algunas preguntas, algunas sugerencias, algo que todavía no entiendes completamente. Por eso queremos invitarte a que nos manifiestes que has hecho esta oración a través de un mensaje, un correo electrónico o alguna forma, haznoslo saber. Y nos encantará acompañarte en este proceso, en esta nueva vida que Dios ha comprado para ti y que está disponible a partir de este momento
para ti. Y si quieres, puedes también visitarnos en nuestras diferentes sedes. Aquí en Cabudare tenemos una en La Mercedes y otra en Aguaviva. Y si no puedes hacerlo por cuestiones geográficas, entonces siempre a través de la iglesia en línea tendremos un espacio para atenderte. Queridos hermanos, espero que tengan un feliz día. No nos vamos a ir antes sin darle gracias al Señor y entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas con la plena convicción de que Dios se siente alegre cada vez que nosotros damos pasos confiados en aquello que Él ha dicho. Y si Él nos dice, dad y se os dará, eso ciertamente se cumplirá. Gracias, Señor, porque hoy entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas sabiendo que nuestra vida está confiada y plena en ti. Si nosotros estamos en ti, entonces estamos completos. Por eso recibe nuestros diezmos y nuestras ofrendas con el cariño, el amor, el gozo y la alegría con la cual lo damos, y permite que esto sea un catalizador para que pueda seguir expandiéndose tu reino. Gracias, querido Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, ha sido un enorme placer. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo y que Dios te bendiga.